Vamos a trabajar ahora con la cuarta fuente de corriente alterna que vendría siendo el quinto término de la serie de Fourier. Y en este caso el voltaje de la fuente va a ser igual a 3.63 seno de 7 omega t. Son volts. Transformamos de la forma senoidal a la forma polar, recordando que la amplitud o el voltaje pico no lo vamos a dividir entre raíz de 2, simplemente lo vamos a transformar en su forma polar. Es decir, el voltaje va a ser igual a 3.63 si es de 0 grados, ya que no tiene ningún desfasamiento. La frecuencia 4, por ser la cuarta fuente de corriente alterna, va a ser igual a 7 veces el valor de omega. Haciendo operaciones nos queda 2.639 radianes sobre segundo. Hay que calcular nuevamente la impedancia 1, la impedancia 2, la impedancia 3, la impedancia 4 y la impedancia mutua 1, 2. Sustituyendo los datos que ahora se tienen, la impedancia 1 va a ser igual a 20 más 28i, la impedancia 2 va a ser igual a 30 más 42i, la impedancia 3 va a ser igual a menos 3.57145i, la impedancia 4 va a ser igual a 10 y la impedancia mutua 1, 2, recordando que la inductancia mutua es mayor que 0 por los sentidos asignados, va a ser igual a 14i. Reescribimos el circuito, colocamos las variables que necesitamos encontrar para poder resolver el ejercicio de acuerdo a lo que nos pidieron. Las corrientes de malla siguen igual, lo que cambiamos es el valor de la fuente, que ahora es 3.63 y de 0. Y del circuito, nuevamente la corriente de la bobina, que nos proporciona la cuarta fuente de corriente alterna, es la que tiene la impedancia 1, y al ver que va hacia abajo, bueno, la corriente de la malla 1 está en medio de las dos mallas, es por ello que entonces la corriente de la bobina que nos proporciona la cuarta fuente de corriente va a estar conformada por la malla 1 y la corriente de la malla 1 y la corriente de la malla 2. Como la corriente de la malla 1 lleva la misma dirección, se queda positiva, y la corriente de la malla 2 lleva dirección contraria, por eso es negativa. La corriente del capacitor que nos proporciona la cuarta fuente de corriente alterna es la de la impedancia 3, y se puede ver que únicamente circula la corriente de la malla 2, llevan la misma dirección, por eso se queda positiva. El voltaje en el capacitor que nos proporciona la cuarta fuente de corriente alterna es igual a la impedancia 3 por la corriente de la malla 2. Queda positivo porque la caída de tensión lleva la misma dirección que la corriente de la malla, y es por ello que se conserva su signo positivo. Ahora hay que calcular las impedancias propias y mutuas de las mallas. Al sustituir datos, seguimos teniendo que la impedancia propia de la malla 1 es Z1 más Z4. Al sustituir datos nos queda 30 más 28i. La impedancia propia de la malla 2 es igual a Z1 más Z2 más Z3 más 2 veces Z1, 2, y eso nos va a dar como resultado 50 más 94.42855i. Y la impedancia mutua entre la malla 1 y 2 es igual a menos la impedancia 1, recordando que la corriente de la malla 1 circula hacia abajo en la impedancia 1 y la corriente de la malla 2 circula hacia arriba en la impedancia 1. Como es la que está en medio, entonces como son sentidos contrarios, por eso queda negativo. Y el acoplamiento, bueno, la corriente de la malla 1 al recorrer a la corriente de la impedancia 1 lleva la misma dirección, y la corriente 2 al recorrer la corriente de la impedancia 2 lleva dirección contraria, por eso queda menos la impedancia mutua 1, 2. Y al sustituir datos nos queda menos 20 menos 42i. Hay que escribir las ecuaciones de malla y tenemos que es lo que valga la impedancia propia de la malla 1, que es 30 más 28i por la corriente de la malla 1, más lo que valga la impedancia mutua entre la malla 1 y 2, que en este caso es menos 20 menos 42i por la corriente de la malla 2, y va a ser igual a valores de fuentes de voltaje. Entonces primero analizamos la malla 1 y se puede ver que hay una fuente y es de voltaje. Como la corriente de la malla lleva la misma dirección que la fuente, es por ello que siempre vamos a dejar positivo el valor del lado derecho de la expresión, y va a ser 3.63. La ecuación de la malla 2 es lo que obtuvimos de la impedancia mutua 1, 2, que es menos 20 menos 42i por la corriente de la malla 1, más la impedancia propia de la malla 2, que es 50 más 94.42855i por la corriente de la malla 2, y va a ser igual a 0. Se va a calcular la corriente de la malla 1 y la corriente de la malla 2 para poder obtener las variables que necesitamos. Y entonces, aplicando determinantes, tenemos que la corriente de la malla 1 va a ser 0.13936 menos 0.05908i, y son amperes. Mientras que la corriente de la malla 2 va a ser igual a, como resultado, 0.06171 menos 0.02312i, y son amperes. Entonces ya podemos obtener las variables que requerimos, que es la corriente de la bobina que nos proporciona la cuarta fuente de corriente alterna, que es la corriente de la malla 1 menos la corriente de la malla 2, y nos da como resultado
0.07765 menos 0.03596i. Recuerden que transformamos de la forma rectangular a su forma polar y nos queda como 0.08557 menos 24.84 grados y son amperes. La corriente del capacitor que nos proporciona la cuarta fuente de corriente alterna es igual a la corriente de la malla 2, entonces es igual a 0.06171 menos 0.02312i. De su forma rectangular la transformamos a forma polar y nos queda como 0.06589 menos 20.53 grados y son amperes. El voltaje del capacitor que nos proporciona la cuarta fuente de corriente alterna es igual a la impedancia 3 por J2, la impedancia 3 que vale menos 3.57745i multiplicado por la corriente de la malla 2 nos da como resultado menos 0.08257 menos 0.22039i. Al transformarla de su forma rectangular a su forma polar obtenemos que es 0.23535, cis de 69.47 grados y son volts. Entonces, con este cálculo terminamos con cada uno de los términos de la serie de Fourier. Ya tenemos todos los datos de las variables que requerimos para poder calcular la corriente eficaz en la bobina de 10.612 milihenries, que vendría siendo nuestra bobina 1, además del voltaje eficaz y la potencia media en el capacitor. Lo que habría que hacer es sustituir cada uno de los datos en las ecuaciones que ya se conocen para obtener el resultado.